Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por este medio quería disculparme con todos ustedes porque no pude impartir la sesión el día de ayer por motivos de fuerza mayor, pero en ese sentido yo voy a dejar una serie de grabaciones por medio de las cuales ustedes van a poder ponerse al día y también tratar de resolver el parcial que tenemos entre manos, que simple y sencillamente es la presentación de un corte de datos. Recordemos que un corte de datos es una previsualización que se le muestra a un cliente sobre cómo va evolucionando un proyecto con base en evidencia. Nosotros en la sesión pasada presencial hablamos un poco sobre cómo construir un gráfico en Flourish. Y ahora para esta sesión nosotros nos enfocaremos en cómo hacer una colección de visualizaciones para poder presentarlo y defenderlo ante un cliente. Esto se conoce como las historias de Flourish. Y para eso nosotros en el Moodle tenemos una serie de recursos que mostraré a continuación ahora que voy a compartir mi pantalla. Entonces, nosotros tenemos en nuestro curso en el Moodle una serie de elementos con los cuales nosotros vamos a trabajar este corte. Tenemos el recurso uno, que es la base de datos de los Grammys. Tenemos algunos indicativos de los gráficos, que son una serie de elementos que ya están previamente construidos para que ustedes puedan ir perfilando cómo es que se empieza a elaborar un gráfico con títulos, subtítulos y sobre todo las fuentes que nosotros hemos consultado. Les he dejado los colores hexadecimales con los cuales nosotros vamos a ejercitar y también una imagen de portada que nos sirve para poder defender o introducir nuestro corte de datos en Flourish. Entonces, para eso, nosotros vamos a descargar en primer lugar la base de datos de los Grammy y básicamente esto es lo que nosotros tenemos. Voy a hacerlo un poco más grande porque así no se ve. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es una serie de principales categorías del Grammy que tienen que ver, por ejemplo, con mejor artista nuevo, álbum del año, grabación del año, canción del año, entre otro tipo de categorías, que son las top 5 y las más deseadas por los artistas en ciertos periodos coyunturales de sus carreras. Esto también está acompañado por el número de la ceremonia, el año, la tipología del trabajo, perdón, si es un sencillo, si es un álbum, entre otros. También cómo se llama el trabajo, quiénes son los nominados, si hicieron alguna colaboración, como el caso de Cardi B, que la hizo con J Balvin y Bad Bunny. El género tiene que ver con si es una persona masculina o femenina y también el país de la nominación. Entonces, ya con estos elementos en la mesa, nosotros podemos empezar a plantear ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál ha sido la evolución de los artistas según su género, sea masculino o femenino? Y también nosotros podemos ver cómo ha sido la distribución de categorías según este tipo de género, ya sean hombres o mujeres. ¿Ha habido alguna evolución? ¿Ha habido algún retroceso? Entonces, si se fijan, lo que yo estoy haciendo con base en esta base de datos es simple y sencillamente empezar a sacar ciertas preguntas que podrían ser de interés a la hora de visualizar información. Entonces, ya cuando nosotros tenemos estos elementos y estas consideraciones en la mesa, se vuelve sumamente necesario que volvamos a introducir en nuestra vida algo que nosotros vimos en la sesión pasada que se conoce como la tabla dinámica. Ahora bien, para poder empezar a construir una tabla dinámica, recuerden que lo que nosotros vamos a realizar es lo siguiente. Tenemos que colocarnos acá y nos vamos a conducir hasta la punta de la tabla. Cuando nosotros nos encontremos en esta dimensión, que sería la K113, haremos lo siguiente. Presionaremos la tecla Shift y luego un clic izquierdo. Ya cuando nosotros tenemos debidamente seleccionada la tabla, lo que nosotros vamos a proceder es a realizar una serie de tablas dinámicas que nos permitan contestar las dos preguntas. En primer lugar, ¿cuál ha sido la evolución de las categorías según el género, ya sea masculino o femenino? Y en segundo lugar, ¿cuál ha sido la distribución según este género, sean hombres o mujeres, de las categorías según los años? Fijan, son dos preguntas bien concretas, pero que nos van a ayudar muchísimo a la hora de empezar a construir nuestra historia de Flourish. Ahora, cuando ya tenemos estos elementos en la mesa, nosotros nos vamos a ir a la variable insertar, que está por acá, insert, si ustedes tienen Excel en inglés, y luego nos iremos a la opción tabla dinámica o pivot table, si lo tienen en inglés también. Entonces, daremos clic por acá
Si se fijan aquí, yo ya puedo ver cuál es el rango desde el principio hasta el final de la tabla que se va a tomar en cuenta para empezar a construir la serie de consultas que yo estoy realizando. Entonces aquí dejémoslo tal cual. Aquí dejemos una hoja de cálculo nueva tal cual está y le daremos aceptar. Ya cuando nosotros tenemos estos elementos en la mesa, se vuelve sumamente necesario que empecemos a jugar con los campos de nuestra base de datos. Entonces, para poder contestar la primera interrogante, se vuelve sumamente necesario que nosotros empecemos a reflexionar lo siguiente. Bueno, a mí lo que se me ha pedido es poder ver la evolución en el tiempo de hombres y mujeres según los años. Si nosotros nos ponemos a pensar que necesitamos la evolución de hombres y mujeres, obviamente vamos a tener que empezar a analizar de qué forma podemos presentar eso. Entonces, a mí lo que se me ocurre es que si nosotros lo vemos como un gráfico de una forma muy preliminar, nos vamos a dar cuenta que la primera variable que tenemos que poner en la mesa es género en el apartado filas. Entonces, si ustedes se fijan, ya aquí lo que nos está presentando la tabla dinámica es que estas dos categorías que nosotros tenemos en la previsualización se van a mostrar de una forma vertical. Obviamente no se puede mostrar de forma vertical si yo no introduzco una nueva condición en la mesa. ¿Cuál sería la nueva condición en la mesa? Obviamente no es el número de la ceremonia, sino es el año. ¿Por qué? Porque nosotros pudimos ver previamente que hay ciertas premiaciones que abarcan desde un periodo anual hacia otro. Entonces probaremos a colocar el año de la ceremonia en el apartado columnas. Perfecto. Entonces, si ustedes se fijan, ahí nosotros ya empezamos a ver, aunque todavía no lo hemos visualizado, algunas condiciones iniciales relacionadas con la evolución en el tiempo, de algunas consideraciones que nosotros vamos a visualizar posteriormente. Y ahora, ¿verdad? Podemos empezar a jugar con cualquiera de las categorías que no hemos utilizado. Y, por ejemplo, si nosotros quisiéramos poner quiénes son los nominados, y que el programa o que esta tabla dinámica nos cuente quiénes son, lo colocaremos en la sección de los valores. Y aquí, como pueden ver, ya hemos construido nuestras primeras consideraciones de cómo se ha presentado el fenómeno a lo largo del tiempo. Entonces aquí se vuelve sumamente interesante que se fijen en lo siguiente. Si nosotros nos percatamos en el total general, aunque haya habido una suma significativa de mujeres en el 2019, aún así los hombres ganan levemente la partida. Y de aquí nosotros ya podemos empezar a inferir que aunque haya un incremento significativo de las candidaturas de mujeres en el 2018, eso no significa que la ceremonia tiende a inclinar la balanza hacia los trabajos o hacia las consideraciones de ciertos artistas del género masculino. Ya con eso nosotros tenemos nuestro primer gráfico con el cual nosotros podemos empezar a trabajar, pero como me parece un gráfico o me parece el indicio de un gráfico que nosotros podemos utilizar posteriormente, lo que haremos es que le daremos doble clic a la hoja 1 y le pondremos gráfico 1. Perfecto. Para que nos quede debidamente indicado que de ahí vamos a hacer nuestro primer gráfico. Ahora bien, si nosotros nos regresamos a la base, se encuentra divinamente seleccionada y sombreada. Entonces vamos a generar la segunda tabla dinámica que nos sirva para construir nuestra historia de Flourish. Para eso nos dedicaremos a hacer lo siguiente. Nos iremos a la variable insertar nuevamente y ahí le vamos a dar tabla dinámica. Si tenemos Excel en inglés sería Insert Pivot Table. Le daremos clic y nuevamente nos va a presentar el rango. Aquí nos dice, ¿quieres mantenerlo en la misma hoja o deseas que se presente en una hoja de cálculo nueva? Nosotros diremos nuevamente, lo quiero en una hoja de cálculo nueva. Chivísimo. Entonces aquí ya vamos a empezar a generar
nuestro segundo elemento con el cual vamos a construir nuestro segundo gráfico. Entonces, para nosotros poder empezar a trabajar esta consideración, haremos lo siguiente. La pregunta que rodea al gráfico que vamos a construir a continuación es la siguiente. En este sentido, se nos está preguntando cómo ha sido la distribución de las categorías a lo largo del tiempo según el hecho de que sean hombres o mujeres. Si se fijan, es una pregunta que suena sumamente compleja, pero nosotros vamos a ver que no es del todo así, sino que simple y sencillamente tenemos que aprender a colocar los campos en los lugares estratégicos que nos ofrece la columna o la tabla dinámica que tenemos entre manos. Cuando nosotros queremos empezar a ver cuál ha sido la distribución, comúnmente nosotros podríamos pensar que es un pie o es algún tipo de gráfico sencillo, pero en este caso nosotros vamos a construir un gráfico de barras que va a requerir algo de nuestro tiempo y de nuestro trabajo para poder empezarlo a construir. Y también vamos a ver en la plataforma que se va a volver sumamente necesario que nos valgamos de cierto arte para poderlo realizar. Entonces, para eso, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Si nos están pidiendo la distribución, vamos a colocar la variable género por acá. Entonces, si se fijan, este tiene otra condición y es el hecho de que ahora masculino y femenino me aparecen columnas y no en filas. Eso significa que en esas columnas va a haber algo con lo cual nosotros vamos a poder empezar a trabajar ciertas consideraciones en la forma en la cual se distribuyeron los premios según las categorías. Ahora bien, también se vuelve sumamente necesario que si yo estoy hablando de categorías, debo convocarlas a esta conceptualización de mi tabla dinámica. Obviamente, si yo lo hago por aquí, ya se vuelve un poco más complejo de trabajar. Si se fijan, se orienta hacia una forma vertical, horizontal, perdón, pero en este caso yo necesito que sea vertical. Y recordemos que de esta forma, tal cual está visualizada, tendemos a generar ciertos problemas a la hora de trabajar con los programas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues simple y sencillamente vamos a mantener género donde está y colocaremos categoría en filas. Excelente. Entonces, si se fijan, algo que tiene la tabla dinámica es que si nosotros le metemos un montón de variables, esta se vuelve muchísimo más compleja de trabajar. Entonces, lo que se busca es que nosotros tengamos sumamente claras cuáles son las preguntas que le queremos hacer a nuestra base de datos y de qué forma podemos jugar con los campos para que nos pueda contestar esas interrogantes. Y ahora también se vuelve sumamente necesario que nosotros pongamos en la mesa el año. Entonces, el año, si ustedes se fijan, si yo lo pongo de una forma vertical, que serían las columnas, me puede empezar a generar algún problema. Entonces, procederé a colocarlo en filas para seguir conteniendo la base de datos según yo la necesito. Perfecto. Entonces, si se fijan, ahora nosotros estamos viendo las categorías y su desglose según los años. Eso es sumamente perfecto porque nos puede ayudar a empezar a construir esta distribución que nosotros queremos empezar a realizar. Aquí, si se fijan, se presenta lo que se conoce como la desagregación de la data. Es decir, que nosotros es como que despepitemos, como que fuera una mazorca de maíz, todos los elementos para encontrar las respuestas que nosotros necesitamos. Y si nosotros volvemos a utilizar la variable nominados en el elemento valores, vamos a ver lo siguiente. Aquí, si se fijan, se ve una distribución muchísimo más detallada que la anterior. ¿Por qué? Porque ahora nosotros podemos ver el álbum del año de una forma muchísimo más desglosada y podemos ver que simple y sencillamente a lo largo del 2019 se empiezan a ver incrementos sustanciales hacia las nominaciones hacia las mujeres. Si nosotros somos fans de la cultura popular y de los elementos que rodean este tipo de bases de datos, nos daremos cuenta que en 2017 se presentó un fenómeno que se conoció como el Me Too, seguido por el Time's Up.
Entonces ahí nosotros podemos empezar a ver que una lucha que comenzó hace 2 años, 2019 para atrás, podemos ver que el Me Too empezó a cosechar sus frutos en la industria de la música, donde se le empezó a conceder una importancia y una relevancia muchísimo mayor a las candidaturas de mujeres. Ya con estos elementos, nosotros ya podemos empezar a proceder a construir nuestra historia de Flourish. Solo déjenme darle clic aquí, doble clic y le vamos a poner gráfico 2. Perfecto. Entonces ya nosotros tenemos las tablas dinámicas con las cuales nosotros podemos empezar a trabajar nuestra historia de Flourish. Tenemos este gráfico 1 y tenemos este gráfico 2. Ahora bien, para poder empezar a trabajar estos dos elementos, les sugiero que bajen lo siguiente. Que bajen indicativo gráfico Grammy, que bajen los colores de los gráficos y que bajen la imagen de portada. Ya lo tengo por acá. Ustedes se fijan, yo ya tengo estos elementos y ya con esas consideraciones nosotros procederemos a ir a la herramienta Flourish, donde lo que haremos es que abriremos nuestra cuenta. Espero yo que ustedes ya se hayan registrado a estas alturas de la vida. Y ahora lo que procede, nosotros estaríamos entusiasmados ya de empezar en una nueva historia, pero lo que nosotros vamos a hacer es una nueva visualización. Entonces aquí se vuelve sumamente necesario que nosotros empecemos a considerar, bueno, si lo que nos se quiere mostrar es una evolución en el tiempo de un fenómeno, las mejores formas de visualización serían las siguientes. Por ejemplo, un gráfico de área que nos permite ver la evolución de una forma muy rellena, se podría decir. Un gráfico de línea, que es conocido como la vieja confiable, donde mostramos de forma muy sencilla y articulada la evolución de un fenómeno en el tiempo, y también uno que utilizamos la clase pasada, que le puede dar dinamismo al lector e incluso nos puede emocionar muchísimo a nosotros a la hora de empezar a datear, es el gráfico de líneas de carrera. A mí personalmente me fascina este tipo de gráfico porque de alguna u otra forma nosotros podemos empezar a darle dinamismo a algo que la gente podría considerar como aburrido, que serían ciertos elementos relacionados con la evolución de un fenómeno en el tiempo. Entonces aquí nosotros procederemos a darle clic por acá y aquí se va a mostrar la previsualización de una carrera de líneas. Si ustedes se fijan y lo que vimos la clase pasada es que simple y sencillamente el programa ya está lleno, o la previsualización de datos que nosotros tenemos ya tiene una base de datos precargada. Entonces aquí nosotros podemos empezar a trabajar la información de tal forma que nosotros podamos preparar el gráfico según nuestro gusto y según nuestro antojo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, nos vamos a colocar aquí donde dice Untitled Visualization, le daremos doble clic y le pondremos gráfico 1 grande. Esto yo lo pongo por referencia. Ustedes pónganle el nombre que ustedes quieran para poderse ubicar sobre cómo se construye una historia de Flourish. Entonces, con este gráfico, nosotros vamos a empezar a trabajar nuestra historia de Flourish. Para eso, recuérdense que Preview es una previsualización de una base de datos precargada. Entonces, aquí nosotros daremos Data. Aquí mi recomendación es la siguiente. Si ustedes quieren empezarlo a trabajar desde cero y no quieren subir la hoja de cálculo porque se les puede desconfigurar, porque puede haber problemas, también lo podemos hacer de una forma bien pedestre o de una forma bien rudimentaria. ¿Qué es lo que se hace? Pues básicamente nosotros le hacemos clic por acá y hacemos sencillamente lo que nosotros podríamos hacer en un Excel. Nos iremos al principio de la tabla, donde dice Year, presionaremos la tecla Shift y clic izquierdo. Y aquí, si se fijan, es como lo que habíamos hecho en esta tabla dinámica de Excel, solo que en este caso presionaremos la tecla Backspace o Delete o borrar. Entonces ya con esto nosotros tenemos un canvas en blanco donde nosotros podemos empezar a trabajar esta base de datos que nosotros tenemos entre manos. Entonces nos vamos a nuestro Excel, tenemos el gráfico 1 y nos posicionaremos en etiqueta de filas.
Luego nos iremos hasta este 14 que está abajo de 2019 y nuevamente presionaremos la tecla Shift y Control izquierdo. Y clic izquierdo, perdón. Así. Clic izquierdo, no Control. Entonces, ya cuando nosotros lo tenemos así, lo que haremos será lo siguiente. Control C o si tienen Mac, Command C y luego nos iremos a nuestro programa de Flourish. Aquí viene lo bonito. Nos vamos a posicionar por acá y ahora lo que nosotros vamos a realizar es lo siguiente. Presionaremos Control V de Vendetta o Command V. Y entonces te empieza a decir, vea, esto va a poblar 3 filas y 6 columnas a la hora de pegar la información. Entonces nosotros le vamos a dar pegar a ver qué tal nos va. Y así queda. Entonces ahí me está saltando, ¿verdad? Que no, la columna label no está registrada y se vuelve sumamente necesario que nosotros podamos empezar a visualizar esa información. Entonces a nosotros label sería la etiqueta A. Entonces ya ven, esto ya cambió de lugar. Entonces, si se fijan, esto ya está sumamente seleccionado, ya está debidamente ponderado y aquí nosotros incluso podríamos poner otro tipo de elementos. Si se fijan, el programa autodetectó que las variables donde están los valores o las cantidades es de la columna B hasta la columna F. Permítanme que aquí se trabó. Perfecto. Vamos a ver. Ahí está. Excelente. Entonces nosotros ya tenemos este tipo de consideraciones con las cuales nosotros podemos empezar a perfilar cómo se está visualizando la información y de esta forma nosotros ya en preview podemos empezar a ponderar cómo se está mostrando la información. Si nosotros ponemos replay, vamos a ver que se reproduce sumamente rápido. Y entonces aquí se vuelve sumamente necesario que nosotros podamos empezar a ver de qué forma podemos embellecer este gráfico. En primer lugar, si se fijan donde dice 2015, 2016 y todo eso está como inclinado. A mí me parece es un error de visualización porque no está estandarizado con este eje, que es el eje de las cantidades de las nominaciones al grano. Entonces ese es un gran problema para mí. También nosotros podemos ver que los colores como que no mucho, ¿verdad? Entonces lo podemos tratar de pulir. También tenemos que pulir estos botones porque obviamente no abonan mucho a la visualización, salvo este, el de replay. Y también si ustedes se fijan, los numerales tienen demasiados decimales. Entonces nosotros podemos realzar ese tipo de consideraciones. En primer lugar, si nosotros queremos empezar a trabajar estas consideraciones, podemos irnos a Controls y aquí nosotros podemos decir que simple y sencillamente nosotros no queremos esos botones de ranking o scores. Entonces le vamos a dar hidden o esconder. Y esto automáticamente va a quitar de nuestra visualización el hecho de que salgan scores o ranks. Eso es sumamente importante que ustedes lo empiecen a valorar. Aquí donde dice replay, recordemos que nosotros estamos en una clase que visualiza datos en español. Entonces la vamos a cambiar replay por reproducir. Perfecto. Y entonces aquí también nosotros podemos pulir el tamaño de la tipografía, aquí donde dice Control Styles, Text Size, para que se vea un poco más grande y bonito. Entonces, si se fijan, ahí se ve muchísimo mejor. Si nosotros sentimos que se ve sumamente grande, podemos trabajarlo así. Y también podemos empezar a ver consideraciones como la altura. Si nosotros le cambiamos la tipografía o le cambiamos el tamaño a medida estamos consultando la información. Si se fijan, ahí se ve un poco mejor. Perfecto. Entonces ya cuando nosotros tenemos este primer elemento en cola, se vuelve sumamente importante que veamos el tema de los colores. Si ustedes se fijaron en la clase pasada, nosotros ya teníamos unos códigos hexadecimales. En el Moodle hay un recurso donde ustedes pueden copiar y pegar
códigos hexadecimales para empezar a considerar su visualización de datos. En este caso, yo en el Moodle subí un recurso que se llama colores gráficos. Entonces, ustedes ábranlo, como voy a hacer yo a continuación, y lo que les va a mostrar es lo siguiente. Simple y sencillamente, ustedes pueden ver por acá que dice visualizaciones por sets. Entonces, vamos a retomar eso. Perfecto. Entonces lo vamos a sombrear, vamos a dar clic por acá y vamos a dar clic izquierdo, luego control C o command C y nos iremos a este elemento que tiene Flourishing Colors que dice Custom Overrides. Entonces aquí solo le vamos a dar control V o command V para que ustedes puedan ver qué es lo que pasa. Bien. Y ahora los colores han cambiado y se ve muchísimo mejor la visualización de datos. Eso es algo que nosotros podemos empezar a perfilar. Ya si ustedes quisieran cambiar, por ejemplo, este círculo, nosotros podemos ir acá donde dice Circle Styles. Y si se fijan, aquí es básicamente cómo empezar a ver cómo quisiéramos nosotros que se viera este círculo. Por ejemplo, si yo le puse un 5, se vería así de obsceno. Si yo le puse un 2, se vería así. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a jugar con Circle Styles y con Label Styles. ¿Por qué? Porque supongamos que nosotros queremos que se vea el número adentro. Entonces Label nos sirve para eso. Clic por acá y te dice, ¿te gustaría que las etiquetas estuvieran dentro o fuera del círculo? Si yo le pusiera inside, pasaría lo siguiente. Si se fijan, se ve muchísimo mejor, se ve más atractivo. Y aquí nosotros, por ejemplo, podríamos irnos a la variable text. Siempre estoy en label, recuerda. Y aquí nosotros podríamos llegar a incrementar el tamaño para que se vea un poco más bonito. Muchísimo mejor. Espero que hasta aquí vaya todo bien. Y entonces si nosotros damos clic al botón reproducir, pasará lo siguiente. Si bien todavía se ven esos decimales. Y eso para mí es un poco sucio a la hora de visualizar porque la gente se concentra mucho en eso y no en lo que podría ser. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Aquí, si se fijan, hay una opción hasta bien abajo que dice número de formato o formato de número, number formatting. Le vamos a dar clic por ahí. Y si se fijan, hay una opción que dice que tiene dos decimales, es decir, que sería como 18.50, 18.90, 14.30, 14.60. Entonces nosotros, para que no se vea sucio eso, le vean, hay dos flechitas aquí, entonces a medida le doy por acá, le estoy incrementando los decimales. Pero si le doy hacia abajo, se los estoy quitando. Y cuando yo le pongo 0, ya sea que use la flecha o que le dé backspace delete, 0 en solo, si yo le doy reproducir, en teoría tendría que haberme obedecido. Y ahora se ve muchísimo mejor. En cuanto al uso de los decimales. Pero si nosotros quisiéramos que esta animación se pusiera un poco más candente, podríamos irnos a Animation y aquí nosotros podríamos cambiar el tiempo que dura la animación y también la duración. Cuando nosotros hablamos de la animación, dice, por ejemplo, que cuántos milisegundos por etapa, es decir, cada vez que va cambiando a lo largo del tiempo, queremos que dure. Si nosotros le ponemos 2000, vamos a ver qué pasa. Sería un poco más lento. Pero si yo utilizo el modo es cómo quiero que cambie a medida va durando la animación. Si yo le pongo un 2000 también, vamos a ver qué es lo que sucede. Se vuelve un poco más lento. Entonces, si nosotros vamos jugando, se vuelve un poco más caótico. Si yo le pongo 1000, por ejemplo, ya se ve un poco más candente la cosa. Si yo le dejo 1000 acá, vamos a ver qué pasa. Ya se vuelve un poco más lento. Entonces, si se fijan, tenemos que ir jugando con el modo y la duración de la animación para que la persona que nos está viendo no se aburra de leer, ¿no? O de ver la visualización.
Entonces, ya con estas consideraciones en la mesa, vámonos con los ejes. Si ustedes no prestaron atención del todo a los ejes, estos se encuentran en X y Y. Por ejemplo, este es el que se conoce como la variable independiente, es decir, que simple y sencillamente no importa lo que pase, eso se mantendrá fijo, es decir, el 2015 es el 2015 y el 2019 es el 2019. O sea, es algo fijo. Y en cambio estas sí son cambiantes, porque esto ayuda a que haya una evolución en el tiempo de las candidaturas, que sería el eje Y. Entonces le haremos clic por acá. Y si se fijan, hay una opción que dice Fix and Labels, acá. Entonces acá es sumamente importante que le demos clic a la opción Styling. Cuando le damos clic a la opción Styling, aquí nosotros vamos a ver que podemos empezar a tunear ese eje. Por ejemplo, el label tendría que tener un color más oscuro. Aquí le di en color, cuadrito, y le voy a dar que sea negro. También le voy a dar que tenga un texto de 1.4 y voy a acostar el ángulo porque ahorita como está inclinado así como mi cabeza, le voy a dar un ángulo de 0. Bien, si se fijan, algo cambió. Vamos a ver. Ahí está. Se ve muchísimo mejor. Si nosotros quisiéramos usar esto que se llama padding, el padding sirve simple y sencillamente para distanciar el eje de la variable fija. Si se fijan, bajó. Si le doy yo aquí, vea, se arrejunta, como dicen aquí en El Salvador. Entonces le doy clic acá, le doy un punto 5 para que el eje esté distanciado de la variable. Y ya. Y si ustedes quieren que se quede abajo de este gráfico, podemos darle bottom y ya está abajo, por ejemplo. Si yo le doy top, está arriba. Entonces aquí uno se preguntaría, bueno, ¿y lo dejo abajo o lo dejo arriba? Depende de cómo lo quisiera visualizar. Por ejemplo, para este lo vamos a dar en bottom, para que ustedes vean la diferencia. Y luego nos vamos a pulir este que también está feo. Entonces, para poder pulir este, nos iremos al eje Y. Y aquí te empieza a decir, vea, aquí no lo vamos a girar. ¿Por qué no lo vamos a girar? Porque no es un ranking como en el de las series, sino que simple y sencillamente es la evolución de un fenómeno en el tiempo, para que ustedes no le vayan a girar el eje tampoco, ¿va? Porque si no, sí se va a ver raro. Y si nosotros lo giráramos, se vería así, ¿ve? Entonces, no es el punto que nosotros queremos demostrar. Nosotros queremos demostrar que ha habido un incremento paulatino de las mujeres en el tiempo, esa es una, y también que a pesar de que haya habido un incremento, los hombres siempre han tenido un gane significativo en lograr. Perfecto. Entonces lo dejamos así y nos vamos a ir a Fix and Labels. Este también tiene Fix and Labels. Le daremos Styling y aquí nuevamente daremos clic acá en el cuadrito de Color y le vamos a dejar 0. Recuerden que teníamos un tamaño de 1.4, entonces aquí también le vamos a dar 1.4. Perfecto. Y ahí si se fijan, ya agarró vuelo. Y si nosotros le diéramos un padding aquí de 0.5, pasaría lo siguiente. También hemos generado un distanciamiento. Perfecto. Entonces si se fijan, ya va agarrando vuelo esto. O sea, ya está on fire esta visualización de datos. Entonces, para poder empezar a terminar de tunear nuestro primer gráfico, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Bien, algo que se vuelve sumamente fundamental es que nosotros lo titulemos. Recordemos que el titular y el titular debe ser algo que llame la atención del lector y el subtitular debe ser un colofón o complemento de lo que nosotros estamos visualizando. Entonces, si le damos header, aquí nosotros vamos a, en primer lugar, alineemos y también nos va a alinear el botón. Y se vuelve sumamente necesario que nosotros, por ejemplo, yo ya lo tengo. Tengo las inferencias, eso está en el Moodle, ustedes lo pueden ver por acá y es algo que se llama indicativo gráfico graph. Ya lo tengo por acá para que ustedes lo puedan ver y estas son nuestras inferencias. Permítanme. Entonces yo de titular le puse lo siguiente. Si nosotros consideramos nuestra tabla dinámica donde los hombres significativamente superan a las mujeres, pues podríamos decir que es una ceremonia que privilegia a los candidatos masculinos. Obviamente, eso es lo que la misma data nos está diciendo.
Entonces aquí nosotros podríamos retomarlo así como está, o ustedes pueden decir, creo que el título de Omar no termina de dar a entender lo que yo quiero conocer. Entonces en este caso le voy a dar clic por acá, clic izquierdo, y le voy a dar control C y me iré a la plataforma de Flourish para que ustedes puedan ver. Control V o Command V. Hasta ahí nosotros ya lo tenemos. Si nosotros quisiéramos cambiarle el estilo, nosotros aquí abajo dice Change Title Styles o cámbiale el estilo al título. Un clic por acá y aquí nosotros podemos jugar, por ejemplo, con los tamaños donde dice Size. O sea, aquí nosotros o podemos utilizar los puntos suspensivos. A mí, por lo general me gusta este porque yo le doy mi propia salsa. Entonces aquí, por ejemplo, lo podemos dejar en un 1.85. Entonces, digamos que está bien. Entonces, acá abajo se vuelve sumamente esencial que nosotros titulemos, vean, cómo sería el subtitular. Recordemos que la primera pregunta es cómo ha cambiado. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo ha cambiado, sería evolución denominados, denominada, ¿verdad? Aquí la vamos a poner por acá, paréntesis, al Grammy por sexo desde 2015 hasta 2019. Le podemos poner por sexo o por género. En este caso, si quieren, dejémosle. O sea, aquí está. Si se fijan, casi tiene un tamaño similar, ¿verdad?, al titular. Entonces le vamos a dar clic aquí en Change Subtitle Styles, que sería cámbiale el estilo al subtítulo. Le vamos a dar clic por acá y nos iremos a los puntos suspensivos para que vean. Le vamos a dar 1.4, más o menos ahí. Y si se fijan, hay que darle un poquito de reducción a esto para que quede bien. Y ya por último, pero menos importante, nosotros tenemos el footer. El footer sirve para poner de dónde sacamos eso que acabamos de hacer, ¿vea? Entonces, aquí ya nos pone, por ejemplo, el source name, dice este sitio y esta URL. Entonces aquí nosotros le vamos a quitar esto. Dale clic y backspace. Y aquí en source label le vamos a poner fuente. Y aquí nosotros podríamos poner, por ejemplo, elaboración propia con datos de Grammy.com, que es la página de donde yo saqué esta información. Y hasta donde yo lo llené, yo por lo general pongo los años, es hasta 2019 en paréntesis. Ahí está. También nosotros podemos cambiar el texto. Aquí ya no es así como cambiar el estilo y todo eso, sino que aquí dice size. Nosotros podemos darle 1.25 o si quieren así. Y ya como yo soy bien fijado en los detalles y bien clavado, aquí hay una opción que dice border. Le daremos border top. Bien, ahí está. Tenemos nuestro primer gráfico. Qué emoción, ¿verdad? Ay, a mí me encanta visualizar, como no tienen ni idea. Entonces le damos reproducir. Y ya queda bien chido. Hay gente que pasa todo el día así. Entonces démosle esa alegría y esa emoción de poder consultar información. Perfecto. Entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a ver de qué forma nosotros podemos visualizar esta segunda tabla dinámica en Flourish. Y para eso se vuelve sumamente necesario que introduzcamos un concepto que se conoce como distribución. La distribución simple y sencillamente nos permite ver por medio de gráficas comparadas o por medio de ciertos elementos cómo nosotros podemos ver la cantidad de incremento o de crecimiento que puede presentar un fenómeno. En este caso, las candidaturas según el sexo o según el género a lo largo de los años de las principales categorías vinculadas con el Grammy. Entonces, para eso, nosotros nos iremos a nuestra plataforma de Flourish y le daremos bienvenida a una nueva visualización dando clic en New Visualization. Perfecto. Entonces acá nosotros, si se fijan, tenemos una opción que dice Bar Chart. Entonces le daremos clic acá porque nos permitirá empezar a utilizar gráficas de barras. Entonces acá se vuelve sumamente importante que ustedes vean cómo es que se coloca esta distribución. Entonces
Es una distribución sumamente bonita que nos permite empezar a comparar ciertos elementos o ciertas categorías a lo largo del tiempo. Recuerden, aquí donde dicen Title Visualization, aquí pónganle el indicativo de gráfico 2. ¿Por qué? Porque si empiezan a diferenciar cuál fue el primero, que fue nuestra gráfica móvil a lo largo del tiempo de las candidaturas, con esta distribución que vamos a hacer según los años. Entonces aquí, recuerden, nos vamos a Preview Data. Y acá nosotros también tenemos una base precargada de la cual nos desharemos, o como verían por ahí, bebé yo te boté. Y lo que haremos será lo siguiente. Le daremos clic a Year. Vamos a posicionar a la cola de esta tabla y presionaremos la tecla Shift y daremos clic izquierdo. Entonces, para podernos deshacer de este tipo de consideraciones, vamos a dar Delete, Backspace o Borrar. Así. Entonces, aquí ya tenemos un canvas en blanco lleno de filas y columnas con las cuales nosotros vamos a poder empezar a trabajar esta fabulosa gráfica de Flourish. Entonces, si nosotros empezamos a regresar por acá, así tal cual está construida la tabla, puede representar un problema para nosotros. Por ejemplo, si nosotros la seleccionamos de la punta a la cola de esta forma, por ejemplo, y le damos Command C, y solo decimos, lo voy a pegar así a ver qué pasa. Entonces, le vamos a dar Command C o Control C a esta tabla dinámica que nosotros acabamos de ver, lo que acabo de hacer yo. Y le vamos a dar Command V o Control V. Entonces, si ustedes se fijan aquí ya hay ciertos problemas con los cuales se puede empezar a visualizar la información porque no hay a dónde empieza y dónde termina. Incluso está mal perfilada porque si ustedes se fijan, canción así tal cual está perfilada es un grave error para nosotros y es sumamente confuso. Entonces hay un método que se vuelve un poco más tedioso, pero nos puede ayudar a encontrar como hoja de ruta en el camino. Entonces vamos a dar Command Z o Control Z de zapateado. Entonces le vamos a dar aquí en el Excel, volvemos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir construyendo cada bloque de datos de una forma sumamente detenida. Pausada, lenta, detenida, pero muy buena. Entonces vamos a posicionarnos en el 2015 del álbum del año. Apretamos Shift, clic izquierdo y vamos a dar Command C o Control C. Entonces vamos a posicionarnos por acá, no acá porque ya van a ver por qué. Vamos a dar Command V. Bien. Aquí, si nosotros nos ponemos de acuerdo, aquí dice álbum del año. Vamos a dar Command C o Control C y lo vamos a pegar por acá. Bien. Entonces, aquí nosotros ya vamos viendo que vamos construyendo cosas, pero recuerden que si esto queda así es variable nula. Entonces aquí nosotros vamos a tener que repetir las categorías por cada bloque de datos. Entonces, no se preocupen, ¿verdad? Porque son pocos registros. Entonces vamos a dar clic por acá. O sea, si ustedes se fijan, aquí hay un recuadrito de color azul. Nosotros damos clic por acá y lo arrastramos. Se muestra como el futuro de esa duplicación de forma invisible. Si se fijan los cuadros, ese bloque de datos tiene un delineado de color rojo. Entonces, si nosotros hacemos eso, va a pasar lo siguiente. Excelente, nos evitó la fatiga completamente. Entonces, aquí le vamos a poner categoría y le vamos a poner año. Y aquí, si no me equivoco, va a ser femenino y masculino. Bien. Entonces, si se fijan, cambió, pero aquí hay un error que tenemos que empezar a trabajar. Entonces, ¿cuál sería el error? Primero, que los únicos valores que nos interesan son la distribución de categorías según sexo. Entonces, serían los valores que me interesan son aquellos donde hayan cantidades, que sería, no son los años, sino que es la cantidad de hombres y mujeres según estas categorías a lo largo de los años. Entonces, sería la columna C, la columna D. Bien, ahí tenemos una diferencia. Mucho mejor. ¿Qué más? También empezamos a ver que estos labels tienen que ver con el tiempo. Entonces esta categoría así tal cual sirve. Entonces, vamos a poner
Y quiero la columna B. Si se fijan, muchísimo mejor, o sea, ya se ve mejor la distribución. Ah, pero esta no la vamos a usar, Omar, por supuesto, aquí hay una opción que dice Row Filter, pero en estos momentos no la vamos a llenar porque tenemos que todavía construir el resto de categorías que nos faltan. Entonces, ahí se va a poner la columna A, pero no por ahora. Entonces, lo aceptamos, pero no lo recibimos de momento. Entonces, bien. Ya tenemos este modus operandi, entonces vamos a hacer lo mismo para el resto de categorías. Gracias a Dios son pocas, porque si fueran las 35, 40 que tienen, nos morimos. Pero para este ejemplo solo vamos a usar 4. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar 2015 así, tal cual está en canción del año. Nos iremos a este 5, Shift, clic izquierdo. Control C, Command C y vamos a irnos acá y vamos a darle Control o Command V. Y recordemos que esta es la categoría canción del año. Command C, Control C, Control V, Command V. Y recuerden que acá en el lado inferior hay un recuadro azul, lo arrastramos y tenemos canción del año. Ajá. No aparece nada. Entonces ya, tengámoslo en standby, no comamos antes. Entonces aquí vamos a irnos a grabación del año y haremos el mismo proceso. 2015, nos vamos a este 5. Shift, control, clic izquierdo. Control C o Command C. Control o Command V, según el sistema operativo que tengamos. Ahí está. Control C a grabación del año para que nosotros podamos ver qué es lo que estamos visualizando. Command V. Entonces, para poder hacer lo mismo, lo vamos a dar por acá, grabación del año. Y ya por último, pero no menos importante, tenemos artista nuevo, donde tenemos este, que es el 2015, este uno que está abajo, vamos a presionar Shift, clic izquierdo y vamos a dar Command C o Control C y acuérdense, ya lo voy a poner por acá, ya Delirium Tremens. Entonces, Command V, Control V de vaca, V de vendetta. Perfecto. Entonces ya lo último sería Control C o Command C, mejor artista nuevo. Entonces ya acá, nosotros lo vamos a arrastrar así. Bien. Perfecto. Entonces ya nosotros ya tenemos algo con lo cual nosotros podemos trabajar y como hemos construido nuestra base para ser visualizada en Flourish, ahora ya podemos utilizar Row Filter y vamos a colocar que queremos la columna A como símbolo de filtro de datos de información. Previsualizar y aquí está. Bien, precioso. A mí me encanta. Entonces ya tenemos algo con lo cual nosotros podemos empezar a trabajar esta visualización de datos y así nosotros podemos empezar a perfilar ciertos elementos con los cuales podemos empezar a trabajar esta distribución de datos. En primer lugar, ¿qué correcciones habría que hacer? Por ejemplo, el filtro es sumamente desgastante estar uno por uno. A veces se vuelve más importante que se vean las categorías o las opciones de un vistazo. De ahí podemos colocar números de las cantidades en la punta de las barras. Y por último, vea, este eje así tal cual me parece un grave error. El hecho de que esté inclinado hace que estemos así nosotros a la hora de leer. Entonces se vuelve sumamente importante eso. Ah, y como un colofón, habría que cambiar los colores porque las variables son las mismas en el gráfico anterior. Entonces, para poder empezar a trabajar esto, nosotros haremos lo siguiente. Ya tenemos esto, pero queremos que se vea de un solo, sí, la chorrera de opciones. Entonces vamos a irnos a Controls and Filters o Controles y Filtros y daremos clic por acá. Y nosotros si nos fijamos, tenemos opciones con las cuales podemos empezar a trabajar este tipo de consideraciones. Entonces para eso seleccionaremos el control de medio para que ustedes puedan ver. Entonces si se fijan aquí ya tenemos todas las opciones de un solo.
Entonces las personas pueden irlo consultando de la forma que estimen pertinente, por ejemplo. Entonces eso ya nos hace la visualización un poco más accesible para las personas. De ahí donde dice Control Styles, nosotros podemos darle un poco más de grosor a la tipografía. Si nosotros quisiéramos empezar a centrar esta información o que las opciones del filtrado no estén así, sino que estén así perfectamente equilibradas, podemos centrarlo acá donde dice Controls Alignment and Spacing. Aquí, perfecto. Y ya si nosotros queremos todavía indicarle a la persona qué es lo que tiene que hacer con eso, podemos irnos a las opciones avanzadas y aquí, por ejemplo, ponerle un título al control, por ejemplo. Como por ejemplo, filtrar por. Y entonces ya la persona ya le queda claro que puede filtrar por álbum del año, grabación del año, mejor artista nuevo. Chivísimo. Entonces ya empezamos con nuestro primer cambio. Ahora, ¿qué podemos hacer? Si ustedes desean, nosotros podemos irnos a nuestro primer gráfico y copy y pastear los colores porque son las mismas variables. Entonces podemos irnos por acá al icono de la casita, buscar el primer gráfico que hicimos e irnos a la opción de colores y aquí donde dice Custom Overrides, pues solo damos clic izquierdo, sombreamos todo y le damos Command C o Control C. Y ya llevamos los colores. Vamos al icono de la casita nuevamente, le damos clic en nuestro gráfico 2, el que estamos construyendo, por supuesto. Y vamos a irnos a Colors. Y si se fijan, gracias a Dios está estandarizado esto, es casi igual. Le vamos a dar Custom Overrides y le vamos a dar Command V o Control V. Así tal cual. Entonces ya podemos perfilar eso como algo que ya se puede empezar a visualizar. Supongamos que estas leyendas, así como están, no las queremos. Las queremos un poco más grande la tipografía porque ya está gigante acá. Y las queremos aquí abajo. Entonces la leyenda de color le sirve al usuario para entender cuál es la diferencia entre hombres y mujeres. Entonces para poder hacer eso, nosotros nos vamos a Legend. Y si se fijan, aquí en Legend podemos, por ejemplo, igual que este filtro, centrar. Y también podemos aquí donde dice Size, hacerlo un poco más grande para que se vea bien bonito. Entonces aquí te dice, si quisieras hacerlo horizontal o vertical, yo considero que es mejor horizontal, porque esto tiene una vinculación, por ejemplo, con ciertos elementos, perdón, perdón, esto tiene una pausa. Esto tiene una vinculación, por ejemplo, con la distribución de las leyendas. Entonces aquí nosotros podemos ver que simple y sencillamente es mejor horizontal y que es mejor que esté debajo. Un elemento que tiene esto también es que nosotros podemos hacer más redonditos y gorditos, así, bonitos y gorditos, como vería de Madagascar, los recuadros de las leyendas. Por ejemplo, aquí nosotros en Width podemos hacerlo un poco así. La altura dejémosla así. Y la redondez es para hacerlo bonito y gordito. Si pusiéramos 8, se vería así. Y el padding es como un distanciado. Es decir, si yo pusiera 10 acá, así se vería de obsceno. Pero si yo pongo 1, se ve muchísimo mejor. Bien. Ahora, ¿qué otros elementos podemos considerar? Si ustedes se fijan, nuestros usuarios, por lo general, son personas sumamente flojas. Yo lo voy a negar. Entonces, estar yendo de barrita por barrita les puede dar una flojera como no tienen ni idea. Entonces, para evitarles la fatiga, hay una opción que se llama Labels. O sea, Labels, nosotros tenemos opciones para poder pulir y tunear estos aspectos como el año y el contenido de la barra. Entonces, para poder empezar a hacer eso, le vamos a dar clic en la opción Show labels on data points, es decir, muéstrame las etiquetas en los puntos de los datos. Si yo le doy clic ahí, ya se empieza a mostrar las cantidades en las barras que yo tengo. Entonces, si ustedes se han fijado que este size, uno pensaría que tiene que ver con este, pero si uno empieza a jugar con él, se va a dar cuenta que está tuneando los años.
O cosas que uno a veces no se explica de la plataforma. Entonces, si nosotros le damos bold, el daño se hace en negrita. Entonces, esas son las diferencias que tiene esta plataforma que te permite tunearlo de arriba y tunearlo de abajo. Entonces, para tunearlo de abajo, si ustedes ven, hay otro size. Ahí nosotros podemos poner, por ejemplo, fits y ahí nosotros podemos empezar a tunear el número. Si se fijan, ya se movió de tal forma que no se ve. Ahí está. Si nosotros quisiéramos tunear eso, porque a veces nos pasa ¿verdad? Que decimos, ay, quisiera que la barra fuera más grande y que se viera el número más grande, hay una opción que dice bars y entonces en bars aquí nosotros podemos empezar a trabajar esas consideraciones. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos pulir este bar height, o sea, que es como la altura, le podríamos dar un 1.5 para que se vea un poco más distribuido y volver a labels en su segundo size y empezar a ver cómo se ve. ¿Se fijan? Le doy un 1.3 y ya se ve muy bien. Aquí vamos a validar porque una vez lo probé en un ejercicio y el 7 se fue hasta por allá y no hallaba qué hacer. Entonces, si se fijan, aquí ya se ve muy bonito. Entonces, esto ya nos sirve, por ejemplo, si queremos que el outline es que es como una especie de contorno. No sé si se fijaron, vea que ese 5 un contorno muy obsceno. ¿Va? Entonces aquí nosotros podemos tunear el contorno para que no se vea tan obsceno. Y si se fijan, ya se ve un poco mejor. Entonces, si le damos un 10 ya se ve muchísimo mejor. Entonces, ya todavía podríamos ver si todavía un 1.4 la soca. Perfecto. Muy bien. Y ya por último, pero no menos importante, tenemos un eje que es sumamente molesto porque está inclinado y casi no se ve. Entonces aquí nos vamos a ir al eje X, que es básicamente la base de todo esto que estamos haciendo, y nos iremos a Fix and Labels, como vimos en el gráfico anterior. Entonces aquí donde dice Angle, lo vamos a girar a 0 para que se estabilice y le vamos a dar color negrito. Recuerden que del primer gráfico le dimos un tamaño de 1.4, entonces le vamos a dar ese. Y algo sumamente importante que dice Fix to Show. Entonces vean, dice 0, 0.5, 1, 1.5, 2. Eso es muy molesto. Entonces vamos a tunearlo acá, donde dice Fix to Show, y le vamos a dar Number. Auto significa que él lo hace automático por nosotros, pero esto se ve muy molesto. Entonces, le vamos a dar Number y ya nos muestra solo los 5 números que necesitamos. O sea, si nosotros nos ponemos a ponerle, ay, quiero que se vean 20, se va a ver así de horrible. Entonces aquí la economía y que se vea visualmente atractivo es sumamente importante. Perfecto, entonces ya tenemos casi todo listo y ahora si nosotros volvemos al Moodle y nos vamos a indicativo gráfico Grammy, ahí nosotros podemos ver cuál es el titular que nosotros podemos empezar a ver. Si nosotros empezamos a considerar lo que habíamos visto a la hora de cruzar la tabla, nos vamos a dar cuenta que las mujeres han ido ganando un importante campo desde 2015 hasta 2019. Eso es sumamente importante y brillante que ustedes empiezan a considerar. Entonces, gracias al Me Too y a este tipo de movimientos de mujeres, empezamos a ver que simple y sencillamente hay una paulatina conquista de las mujeres en los Grammy. Se le vamos a dar clic por acá para que se pueda ver y le vamos a dar clic por acá. Recordemos el tamaño que le dimos a nuestro gráfico anterior. Volvamos a la casita y vamos a nuestro primer gráfico para ver qué tamaño le dimos, porque tiene que tener de familia 1.85 y 1.4 el subtitular. Bien, y de paso repasemos el footer, ¿verdad? Le dimos un tamaño de 1.15. Le podemos dar doble clic acá y darle Command C para llevarlo a nuestro segundo gráfico, gráfico de la casita, perdón, icono de la casita. Le damos acá en footer, ¿verdad? Aprovechando que ya lo copy paste. Le vamos a poner por acá. Esta fuente, ¿verdad? Le vamos a dar clic izquierdo,
Command X o Control X. Le te despejo la X en un momento. Y le damos Command V o Control V de vaca. Bien. Hasta aquí nosotros tenemos elementos con los cuales pues, nosotros podemos empezar a trabajar. Bueno, el border, top. Y ahora solo nos haría falta el subtitular. Recordemos, ¿verdad? Que en este header nosotros tenemos un styling de 1.85 porque así está en el otro lado. Súper. Y en el subtitular recordemos que le habíamos puesto puntos suspensivos 1.40. Si nosotros revisamos acá, tenemos distribución de principales categorías. Vamos a ver para que ustedes lo puedan ver aquí. Distribución de principales categorías desde 2015 hasta 2019 por sexo. Aquí, como usamos género en la vez pasada, podemos dejar así. Y bien, ahora ya tenemos listo nuestro segundo gráfico. Bueno, ahora que nosotros tenemos nuestro dos gráfico, se vuelve sumamente necesario que nosotros empecemos a trabajar lo que se conoce como las inferencias de datos. Cuando nosotros introducimos las inferencias de datos, es sumamente importante que hagamos una introducción que permita al usuario entender de qué va esta cosa. Entonces, este primer grupo de texto tiene que ver con la introducción de este corte de datos que nosotros estamos realizando. En segundo lugar, estamos hablando de las candidaturas masculinizadas con respecto a nuestro primer gráfico de la evolución por el sexo o el género de los nominados al Grammy. Y ya por último lugar, queremos hacer hincapié en la influencia que tienen ciertos elementos o ciertas consideraciones como el Me Too. Entonces se vuelve sumamente importante que tengamos esto. Entonces se preguntarán de dónde saqué yo esto. En primer lugar, me gustaría reseñar que yo aquí en el Moodle he dejado un recurso que dice inferencias Flourish. Entonces a partir de eso, nosotros podemos empezar a considerar este tipo de trabajos. Entonces acá, si nosotros nos posicionamos en la herramienta, ya para nosotros poder insertar nuestras inferencias, tenemos algo que dice New Visualization. Entonces, cuando le damos clic por acá, vamos a buscar un grupo de visualizaciones que se llamen cards o tarjetas. En las versiones anteriores de Flourish, voy a confesar, yo utilizaba una de tipo carrusel, pero con cada actualización del programa le van haciendo ciertos cambios que a veces impiden que nosotros visualicemos efectivamente información. Entonces, para este ejercicio nos vamos a quedar con la segunda opción que se llama Profiles. Le vamos a dar clic por acá para que ustedes puedan ver. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a quitar a todos estos señores y nos vamos a quedar solo con elementos relacionados con las inferencias. Entonces, esta visualización está construida de la siguiente forma. Nosotros nos vamos a Data y nos vamos a ver qué tal están los nombres de los señores que representan y qué es lo que implica. Para nosotros eso no nos interesa para nada. Entonces, lo único que nos interesa es tener dos columnas donde pongamos el título de la inferencia o el título de la introducción y cuáles son las consideraciones relacionadas con ese titular. Entonces, para eso nosotros nos vamos a poner aquí en name, nos vamos a ir a la cola de esta tabla y vamos a presionar Shift y clic izquierdo. Luego le vamos a presionar la tecla Delete o Backspace. Y ahora nosotros nos vamos a enfocar en que solo estén señaladas o resaltadas en estas columnas de visualización el titular y el texto. Que aquí vamos a empezar a remover. Yo estoy dando puros backspaces aquí, deletes. Entonces nos vamos a quedar con el titular y el texto. Entonces, como yo quiero que estén cerquita para evitarme la fatiga, A y B. Bien, ahora nos vamos a ir a este recurso y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle doble clic a y los nominados. Nominadas son Command C, Control C, Command C, Command V, perdón, Control V. Y ahí va la primera. Luego nosotros le vamos a dar doble clic por acá y le vamos a dar Control C, Command C, Command V, Control V. Esa es la segunda. Luego le vamos a dar clic por acá, doble clic a candidaturas masculinizadas,
Command C, Control C, Command V, Control V. Y ya vamos a dar doble clic por acá, Command C, Control C, Command V, Control V. Y ya por último, pero no menos importante, le vamos a dar doble clic al Influencer Magnitude, Command C, Control C, Command V, Control V. Ya le vamos a dar doble clic por acá, le vamos a dar Command C, Control C, Command V, Control V. Perfecto. Ya lo tenemos por acá. Ahora le vamos a poner, vea, titular y cuerpo, como para que quede muy claro lo que estamos haciendo, ¿vale? Y nos vamos a ir a preview, a ver cómo queda. Sí, este sí quedó súper bueno porque en el ejemplo que yo les quería mostrar del carrusel, esto se veía asqueroso. Palabra que sí. Entonces aquí donde dice cards, nosotros ya podemos empezarlo a trabajar de tal forma que nosotros podamos revisar cosas. Por ejemplo, si queremos hacer un poco más redondeado el borde, le damos un 8, si se fijan se hizo más bonito. También podemos ponerle un poco de hijito de sombra para darle movimiento. Aquí podemos ponerle un blur. Para bonito, un difuminado. Y aquí en los colores, podemos darle aquí el color. Y recordemos que es como una premiación. Entonces vamos a jugar con las tonalidades de amarillos. Sí, ve, con este. Esta. Ya nosotros tenemos las inferencias de datos que nosotros queremos empezar a colocar para que la gente entienda de qué va nuestro tema. Entonces aquí le vamos a dar en el title visualization. No lo vayan a dejar así como su profesor. Póngale gráfico 0, inferencias flourish. Inferencia Grammy le va a poner, porque ya le va a poner inferencias flourish. Así está en el mood. Entonces ya lo dejamos nosotros así y ya nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Empalmar todo esto. Entonces, a la hora de empalmar estas cosas, nosotros nos vamos al icono de la casita y llegó la hora de construir nuestra primera historia de Flourish. ¡Qué emoción! Entonces, para poder hacer eso, haremos clic aquí donde dice Nueva historia. Y aquí nos está pidiendo que nosotros introduzcamos una portadilla. Entonces, si nosotros nos vamos, le voy a dar clic por acá. Acá nosotros tenemos un recurso que dice imagen de portada. Si ustedes le dan doble clic, sale esta imagen. Entonces, este es de referencia. No crean que es así como, a huevo tiene que ser así. Entonces le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar guardar imagen. Y aquí nosotros le vamos a poner portada de gama inferior y le vamos a dar guardar. Entonces le vamos a dar clic por acá. Y aquí nosotros, por ejemplo, te dice, ¿quieren una visualización o un slide básico? Entonces aquí le vamos a dar que queremos un slide básico. A dar clic por acá. Y si se fijan, va a salir un titular, un subtitular y algún texto complementario que está como en pequeño. Entonces, la imagen sirve para esto que está en el recuadro. Le vamos a dar clic por acá. Si se fijan, pueden poner URL si ustedes quieren. Ahí es de jugar con los elementos. Vamos a dar clic en la flechita de subida y aquí vamos a buscar donde sea que tengamos esa portadilla. Vamos a dar clic y le vamos a dar Enter o aceptar en la opción que estaba ahí. Y entonces aquí nosotros podemos jugar, ¿verdad? Con algunas cuestiones básicas, tampoco es Photoshop, de cómo quisiéramos que se vea la imagen, ¿verdad? Entonces hay un rellenado, hay un original, hay un encaje y hay un stretch. El stretch ya es obsceno, ¿verdad? Eso sí. Entonces le podemos dejar el encajado, lo podemos dejar así, lo podemos dejar así. Entonces, digamos que queremos que se quede el relleno, por ejemplo, o el fiteado, pongamos. Entonces, el titular y el subtitular sirven para poder colocar como si fuera nuestra presentación de PowerPoint. Recordemos que estamos examinando alrededor de 5 años del Grammy, ¿verdad? Entonces, sería bueno poner un título que evidencie eso, ¿verdad? Un lustro de nominaciones al Grammy. Y aquí nosotros podemos poner en el subtítulo principales categorías según género
desde 2015 hasta 2019, por ejemplo. O si no queremos usar la variable género y que la gente lo vaya descubriendo porque eso le da sabor, le dejamos principales categorías desde 2015 hasta 2019. Aquí en text podemos poner por Omar Luna. Entonces aquí ya tenemos nuestra portadilla y si nosotros queremos empezar a introducir todo lo que hicimos anteriormente, simple y sencillamente haremos lo siguiente. Vamos a dar New Slide y aquí ya es Choose Visualization. O sea, el Basic Slide es esa portadilla que acabamos de hacer. Entonces le vamos a dar Choose Visualization y vamos a poner en primer lugar nuestras inferencias. Ahí está. Así está bien. Con tal que se vean, no hay ningún problema. Luego le vamos a dar New Slide, Choose Visualization, gráfico 1 grande. Ahí está. Distribución en el tiempo. Y ya, New Slide, Choose Visualization, gráfico 2. Ahí está. Este segundo gráfico. Súper, ¿verdad? Entonces ahora, para terminar de cerrar, ¿verdad? Nosotros podemos añadir un caption aquí o una indicación que invite a la gente a consultar esto que nosotros hemos hecho. Entonces podemos poner, por ejemplo, utiliza la flecha de la izquierda para más detalles. Y aquí nosotros podemos poner, por ejemplo, indicación, punto. Y aquí podemos darle clic izquierdo y sombrear y darle command B grande o control B grande. Y también nos ayuda el programa, men. Nosotros hacemos eso, incluso podemos poner enlaces aquí. Entonces le vamos a dar doble clic a esto para copy pastearlo porque ya van a ver qué vamos a hacer. Le vamos a dar control C, command C. Vamos a dar clic por acá. Y aquí le vamos a dar command V. Y aquí podemos poner indicación. Utiliza las flechas, porque ahora son dos, porque aquí retrocede para más detalles. Entonces le vamos a dar doble clic, command C, control C. Y aquí en caption le vamos a poner lo mismo. Y acá le vamos a dar clic. Y como acá le vamos a dar command C, perdón, control V, command V. Aquí solo le vamos a poner la flecha, porque la de retroceso. Chivísimo. Y ya con ese tipo de consideraciones en la mesa, ya solo nos faltan dos cosas que nosotros tenemos que empezar a precisar y trabajar. En primer lugar, el título de la historia, donde básicamente nosotros le vamos a poner historia de Flourish. Y ya por último, pero no menos importante, si nosotros queremos compartirlo, podemos hacerlo igual que el gráfico de la clase presencial. Export and Publish, Publish to Share and Embed. ¿Eso qué significa? Publicar para compartir y embeber significa poderlo incrustar con un código HTML. Le vamos a dar clic por acá. Te empieza a decir, vea, que este proyecto será publicado y otros puedan verlo, compartirlo y embeberlo o incrustarlo en su página web. En este caso, como es una cátedra y es un ejercicio de segundo parcial, no hay problema. Le vamos a dar Publish. Y ya se publicó como la visualización que nosotros trabajamos. No importa dónde lo dejemos, va a ir al origen. Entonces, si nosotros le damos clic por acá, ya se va a mostrar lo que nosotros hemos trabajado. Bien. Espero que este tutorial les sea de suma utilidad para poder resolver su segundo parcial. Cualquier duda, consulta o inquietud que tengan sobre Flourish, no duden en escribirme o consultarme. Sé que voy a estar a la Susana distancia, pero cualquier cosa que ustedes necesiten y precisen, estoy a sus órdenes. Recuerden que si ustedes la regaron en cualquier cosa de esta historia de Flourish, ustedes también pueden despublicarlo aquí donde dice un Publish this project. Dan clic por acá, vuelve al origen, no pasa nada. Si yo le doy aquí a actualizar, pues el enlace ya no sale porque nosotros lo despublicamos. Entonces, si nosotros cometimos algún error o por ejemplo se nos fue un dedazo, si lo publicamos, podemos despublicarlo tal cual les acabo de enseñar y luego darle, corregir el error, exportar y publicar,
publicar para compartir y embeber. Le vamos a dar publicar nuevamente. Y aquí está. Perfecto. Entonces espero que este tutorial les haya servido de utilidad. Lamento muchísimo no poderlos acompañar la próxima semana, pero cualquier duda, consulta o inquietud, estoy a sus órdenes. Aprovechen muchísimo el tiempo de la clase para poder avanzar y cualquier duda, consulta o inquietud, pues estoy a sus órdenes. Saludos, éxitos, bendiciones y que les vaya muy bonito la próxima semana. Traten de aprovecharlo al máximo estas horas que no vamos a tener clase y estoy a sus órdenes. Cuídense, chao, bye, hasta luego.